Veamos, aquí en este ejemplo, la vez pasada yo con ustedes había escrito los mismos valores en todas las casillas, entonces no era tan evidente. En cambio ahora poniendo valores diferentes, tal vez sea más obvia la forma en la que funcionan las referencias. Veamos aquí, en esta parte tenemos B2, C2, D2. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que íbamos a identificar por la letra y por el número que teníamos? Entonces, en este caso, si hacemos, digamos, el ejemplo B5, para B igual a 5, nuestro B5 estaría siendo un valor de 4, ¿verdad? Pero resulta que yo la referencia a B5 la puse en la primera celda. Si se fijan, al arrastrar se han copiado B5, B6, B7, B8, que son a partir del B5 todos los valores que están. 12, de ahí empiezan ceros porque en realidad las otras celdas a las que está haciendo referencia están vacías. En este caso, al arrastrarlo hacia la derecha, se copian 40 y se copian 9. ¿Por qué? Porque son los valores que están en C5 y en D5, ¿sí? Entonces, si tenemos C5, perdón, y D5, y estos luego los arrastramos hacia abajo, va a suceder lo mismo que con estos, que se van a copiar los valores, pero en este caso van a ser C y van a haber incrementado. Si se dieron cuenta, al arrastrarlo hacia la derecha, aumentó el número de columna, y al arrastrarlo hacia abajo, aumentó el número de fila. Ahí es porque es la referencia relativa. En este otro caso, si le anteponemos el signo de dólar, voy a ocultar estas para mientras porque ya vimos el ejemplo. Entonces, si ahorita yo habilito y coloco igual dólar B5, lo que voy a estar haciendo es refiriéndome a la columna B en la fila 5, pero lo que estoy anclando o lo que estoy dejando fijo es el valor de la columna. Voy a borrar estos valores de aquí para que sea evidente lo que sucede. Entonces, aquí estoy dejando fijo el valor de la columna. Si yo arrastro hacia acá, vemos que sucedió lo mismo que en el ejercicio anterior, que aumentó la fila, pero la fila no la he anclado. Lo que he anclado es la columna. Aquí la diferencia la vamos a notar al hacerlo hacia la derecha, que se copia el mismo valor. ¿Por qué? Porque dejamos fijo el valor de la columna. Entonces, aquí ¿por qué se volvió a copiar B5? Porque el valor fijo es la columna B. Mientras que en el ejercicio anterior veíamos que sí cambiaba porque no habíamos anclado ni habíamos dejado fijo ningún valor. Entonces aumentaba hacia la derecha la columna y hacia abajo la fila. Vale. Entonces, en este otro caso, dejamos fija la fila, la columna, y la fila sí cambia. En este otro caso, voy a borrar estos valores para que sea obvio, sea evidente lo que sucede. En este caso, lo que estamos haciendo es dejar fija el valor de la fila. Entonces, si lo arrastro hacia abajo, lo que va a suceder es que se va a copiar el valor de 4. ¿Por qué? Porque lo que estoy dejando fijo es el valor de la fila. Vaya, entonces les decía, estamos aquí, si ponemos el dólar después del valor de la columna y lo ponemos en la fila, que en este caso para nosotros es la fila 5. Entonces, si lo coloco hacia abajo, lo que va a suceder es que ese valor es el que está quedando fijo. Si lo muevo hacia la derecha, hoy sí va a cambiar el valor hacia la derecha, ¿ve? El 40 y el 9, que son los valores de C5 y de 5, porque lo que dejé fijo fue que lo que no se iba a mover era la fila 5, pero sí el valor de la columna. Por eso es que si ustedes se fijan, ¿ve? Tenemos estos aquí, los voy a poner así, se copia, era la otra, era la de arriba, era esta. Si ustedes se fijan, 4, 40 y 9 se copia aquí, porque el valor de la columna no se ha dejado fijo. Entonces, lo que va a cambiar es el valor de que está en cada columna, pero la fila es toda esta.
En este caso, el valor que dejamos fijo fue el de la columna, no el de la fila. Es decir, dejamos fijo este valor. ¿Ve? Entonces, por eso, al bajarlo, se copia el valor que empieza a partir desde aquí para abajo, pero como lo hemos dejado fijo, aunque lo movamos hacia la derecha, se sigue copiando el mismo valor, porque le estamos diciendo que va a ser el valor siempre de la celda B5. Vaya, veamos. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, para poner, por ejemplo, Ajá. digamos aquí, usted puso se ancló la columna esta. Anclé la fila. Ajá. Ajá. Entonces, si yo solo quiero el 4 en las 3 columnas. A eso voy, por eso iba a ocultar esto, ahorita que me dijo que no lo borrara. Vaya, ahora, esto es lo que decía Paola. Si yo antepongo el dólar a la B y el dólar al 5, ¿qué va a suceder? El valor que yo estoy anclando es el de la celda. ¿Ve? El de la celda. Quiere decir que lo que se va a estar repitiendo, porque voy a estar dejando anclado la fila y la columna, es el mismo valor. ¿Ve? Se lo voy a corroborar. Voy a borrar esto. ¿Y ve? Porque estoy dejando fijo el valor de la celda. En los ejemplos anteriores, en uno no fijábamos ninguno de ellos, y en el otro, en este no dejábamos fijo nada, entonces se movía y se copiaba todos los otros valores. En este lo único que incrementa es el valor de la fila, pero el valor de la columna queda fijo. En este otro, el valor de la columna cambia, pero el valor de la fila es el mismo. Y en este otro dejamos fijo tanto en fila y columna, quiere decir que es el valor de la celda.